haber abierto nuestros ojos de esta mañana, porque tus misericordias son buenas. Aleluya. A ti te damos la gloria y la honra. A ti, Señor, hablamos tus grandezas. Nuestros oídos se llenan de escuchar tu voz por medio de tu palabra. Nuestros ojos son alumbrados cuando leemos tu santa ley y conocemos a tu Hijo amado. Gracias, Dios, por esta hora. Gracias por el privilegio de vivir para tu gloria y tu honra. Gracias, Dios, porque eres santo y maravilloso, y nosotros de alguna manera en tu sabiduría encontraste la forma para volvernos a unir con un miserable pecador. Porque Cristo Jesús vino a la tierra a salvar a pecadores. Y cada uno de nosotros somos uno de ellos, si no los peores. Dios, ten misericordia de nosotros. Háblanos en esta hora. Por medio de tu palabra, enriquece nuestra relación contigo. Que sea palpable, que sea evidente, que sea algo notorio, Dios, para que las naciones, los pueblos, los vecindarios de estos lugares, Señor, conozcan el nombre de Cristo Jesús, en quien oramos en estos momentos y damos la gracia. Amén, amén. Qué bendición, hermanos, en este día pueden tomar asiento. Es un gozo y un privilegio para mí. Número uno, felicitarlos en el Día del Señor. Hoy, domingo, es el Día del Señor. Y también para felicitarlos en el Día de la Reforma. Hoy, 31 de octubre, hacen 504 años en un pueblo en Alemania, surgió algo que tuvo implicaciones y ecos, ondas muy grandes alrededor del mundo. Martín Lutero, un monje que se había dedicado a estudiar y conocer la palabra de Dios, clavó en una iglesia 95 tesis con la idea de traer a la iglesia de aquel entonces a un encuentro con la realidad de la Escritura. Ese evento surgió y tuvo ondas muy grandes en esos días, hace 500 años. Y hoy día nosotros somos enriquecidos. Hemos sido muy enriquecidos por las enciclopedias que se escribieron en esos días. ¿Qué trajeron ellos nuevo? Nada nuevo, simplemente redescubrieron el amor a la palabra de Dios, redescubrieron las doctrinas que emanan de la palabra de Dios, redescubrieron las verdades que estaban ahí escritas, que siempre estuvieron ahí escritas, y las trajeron a un púlpito, y las trajeron al centro de la iglesia, a establecerlas como la forma principal que se va a llevar a cabo la reunión de la iglesia, cómo va a vivir y comportarse la iglesia, cómo va a ser predicado este evangelio en cada esquina, en cada rincón de este mundo, por medio de la Escritura, por medio de la palabra de Dios dada, testificada, dada por nuestro Señor Jesucristo y testificada por aquellos apóstoles que Dios escogió, Jesús escogió para que sean ese fundamento, y que sobre ese fundamento todas las iglesias de antes de Martín Lutero y después de Martín Lutero, todas las iglesias llegasen a ser fundamentadas en la palabra de Dios. Por eso la importancia de regresar a la Escritura, y por eso la importancia de una iglesia que está anclada y preocupada por enseñar la verdad del Evangelio. Por eso la importancia de llegar a un lugar y buscar y escuchar en nuestros oídos, tener oídos atentos a ver si de verdad se está predicando la palabra de Dios. Si de verdad es algo que
podemos encontrar con versículos, si podemos interpretar correctamente de acuerdo al contexto de la palabra de Dios. La existencia de Dios nosotros no la podemos negar, pero debatimos la inteligencia de Dios. Ofendemos cuán inteligente y cuán sabio es nuestro Dios, que tuvo que rebajar para escribirnos su palabra, que tuvo que ponerla en idioma para hacérnoslas entender, y que aún de esa manera de poder hacerlo, lo hizo perfectamente porque proviene de un ser completamente perfecto. La palabra de Dios es inerrante, no contiene error. La palabra de Dios es inefable, no puede tener error. Y esta es la palabra de Dios que es viva y eficaz para nuestras vidas, para que vivamos según la voluntad de Dios, para que conozcamos la voluntad de Dios y seamos transformados cuando nuestras mentes son renovadas, entendiendo más y más qué es lo que Dios quiere. Dios santo, qué es lo que quiere del hombre pecador. Y cómo los puede unir por la persona de Jesucristo. Por eso en este día, hermanos, con este estímulo de celebrar el Día de la Reforma y estar contentos por lo que Dios hizo hace 500 años y mucho más contentos por lo que Dios hizo hace 2000 años al enviar a su propio Hijo para hablarnos por medio de su Hijo y conocer a la persona de su Hijo. Que nosotros podamos entender la palabra de Dios con un concepto bien claro de la veracidad, de la intencionalidad de la palabra de Dios, que estas personas que pusieron en papel, en forma de escritura, escribieron en una forma inspirada por el Espíritu Santo aquello que era necesario para nuestras vidas. Jesucristo oró esto delante del Padre antes de morir. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, cuando estamos en el tema de los milagros, que tanto distorsionamos como seres humanos, porque buscamos satisfacer nuestros deseos carnales, cuando andamos en el tema de los milagros, debemos de verlo bajo la forma que la Escritura, bajo el marco que la Escritura establece para que nosotros podamos entender por qué Marcos, por qué Mateo, por qué Juan y por qué Lucas escriben acerca de esos milagros. Juan ya nos los dijo que si hubieran escrito de cada uno de ellos, todos los libros de este mundo no hubieran sido vastos para cubrir todo lo que hizo nuestro Señor. Y pensemos en eso, cuántos días hay en un año, cuántas horas hay en un día, y todo eso multiplícalo por 3 años y medio. Nuestro Señor Jesucristo todos los días, todo el tiempo, haciendo y haciendo y haciendo y sin parar, sanando, sanando, sanando y sin parar. Era constante su producción de milagros, de hechos, de verdad, de palabra, de cambio. Entonces necesitamos entender los milagros de acuerdo a la Escritura. Necesitamos entender por qué fueron estos milagros suficientes, notables, para que estos escritores, inspirados por el Espíritu Santo, lo trajeran a los conocedores, a los lectores de aquellos tiempos, y cómo se traduce eso a nuestros tiempos, para que nosotros podamos ser santificados. Así que hoy vamos a ver esta segunda parte de los milagros de Jesús, que revelan su identidad. En el libro de Marcos capítulo 5 vamos a estar ahí y les voy a pedir por favor que se mantengan ahí, no los voy a llevar a otro pasaje. Los quiero mantener en ese capítulo porque quiero que disfruten de este capítulo. 2 formas de describir el objeto, cuál es el objeto de los milagros de Jesús. Que no solamente podía haber dicho al sol, párate ahí, o a la luna, vuélvete de esta manera,
o a las estrellas, váyanse a este otro lado, que bien lo pudiera haber hecho, o milagros fenomenales que simplemente hubieran sido vastos para decir, oh, ese es Dios, que eran las señales que estaban buscando los fariseos. Pero milagros con objeto, tienen propósito, tienen algo para llevar a cabo. Y eso queremos ver en este día. Que en primer lugar vamos a ver qué impredecible es la dirección del Señor. Marcos capítulo 5. Qué impredecible es la dirección del Señor. A continuación tenemos una serie de sobreabundantes evidencias de Jesús haciendo milagros. En la semana pasada vimos claramente el milagro de Jesús sobre el mundo natural, sobre la tempestad. Hoy vamos a ver el milagro de Jesús sobre el mundo espiritual, sobre el mundo de enfermedad, incluso el mundo de la muerte. Todo para revelar que Jesús es el Rey ungido de Dios. Ese es el propósito de Marcos. Impredecible dirección. Vamos a ver esta parte en capítulo 5, versículos del 1 al 20. Vamos a leer esta parte. Dice así: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Versículo 5. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Versículo 8. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven que había sido atormentado, al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Tuvieron miedo. Versículo 16. Y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido y al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Gloria a Dios. Esta es la dirección impredecible. Nadie hubiera
podido dar con la idea a dónde se dirigía Jesús. ¿Se acuerdan la semana pasada que dijimos que partió de un lugar en el mar de Galilea e iba hacia una dirección, pero nadie sabía para dónde iba y a qué iba precisamente? En ese camino fue que se encontraron con esta tormenta tipo de huracán, y fue cuando nuestro Señor mandó a callar esta tormenta. Pero aquí nos enseña el libro de Marcos a dónde era que se dirigía para atender la necesidad de un hombre de una región de los Gadarenos. Iba a atender la necesidad de este hombre. Un hombre con espíritu inmundo, viviendo en un lugar inmundo, en los sepulcros. Lo habían tratado de ayudar muchísimas veces, poniéndole grillos, poniéndole cuerdas para atarlo, poniéndole cadenas, y ninguna de esos tratos, ninguna de esas formas pudieron hacerlo detener, porque él dominaba a todos aquellos que venían a él. Todo movimiento o toda forma que intentaron de dominarlo fue un fracaso. Todos los que habían intentado dominarlo y estabilizarlo no podían darlo a resultado, puesto su fuerza era mayor que la de todos ellos. Y desmenuzaba, dice el versículo 4, desmenuzaba los grillos y nadie le podía dominar. Este hombre era un terror para la gente, ya que daba voces en el campo y la gente se ponía con mucho miedo porque él mismo se hería con piedras, se maltrataba. Ahora acuérdense que para esto vino el Hijo del Hombre. ¿Para qué vino el Hijo del Hombre? Para libertar a los cautivos. Y este hombre cautivado por el mismo demonio ahora es el sujeto del Rey, de Jesús, el Cristo. Jesús cruzó el mar de Galilea atravesando una grave tormenta porque era necesario encontrarse con este hombre. Inmediatamente el demonio lo ve que viene hacia él, y el demonio, empoderado en este hombre, viene corriendo rápido, en versículo 7, hacia Jesús y le dice: ¿qué tienes conmigo, y Jesús, hijo del Dios Altísimo? No solo reconoce el demonio quién acaba de llegar en ese lugar, que es el Hijo de Dios. No solamente eso, no solo reconoce su autoridad porque se le arrodilla, pero también reconoce que el que estaba allí tenía algo que ver con ellos. Tenía algo que ver con ellos. Inmediatamente sabía que Jesús había llegado allí por causa de ellos. Note que Jesús tiene la autoridad sobre la fuerza de maldad. Versículo 7 al final dice: te conjuro por Dios que no me atormentes. Este espíritu inmundo tiene que salir, pero hubo un ruego después que se identificó el demonio como legión, que esto quiere decir que eran muchos en la persona, probablemente miles. Pero note que hubo un ruego. El ruego fue que fueran expulsados, que no fueran expulsados de esa región, que les permitiera entrar en el hato de cerdos. Estos demonios están pidiéndole al Señor Jesús: danos el permiso, la autorización para poder entrar en ese hato. Estos demonios sabían que tenían que salir del hombre. El problema era a dónde iban a ir. Y sin la autorización de Cristo no podían entrar aquellos cerdos. Obsérvelo ahí en el versículo 13. Y luego Jesús le dio permiso. Los cerdos eran como 2,000 y cada uno de ellos se lanzaron cuando recibieron la posesión demoníaca. Cada uno de ellos se lanzaron al mar para ahogarse inmediatamente.
Ahora, ¿por qué estos detalles? No sabemos. Esa es la respuesta más fácil. Pero si concluimos que al presentarse Jesús allí, los demonios sabían que tenían que someterse a la autoridad de Jesús. 1. 2. Note que hasta aquí vemos que hay un ruego de parte de los demonios y Jesús les concede ese ruego. Note que el hombre endemoniado hasta en este momento no hemos escuchado nada de él. Solamente la parte visible, un hombre descuidado, un hombre con heridas, sucio y fuera de su propio juicio. Eso lo sabemos. Otros autor de los evangelios dice que estaba desnudo. A este vino Jesús a liberar sin que le pidiera ser libre. Esto es muy importante para nosotros. Para esto cruzó las impetuosas aguas del mar y tuvo que mandar a callar la tormenta para liberar un hombre que no sabemos nada de él, sino que de su miserable condición. ¿O acaso esto no es el evangelio, hermanos? Que estábamos muertos, que estábamos esclavos del pecado, obedeciendo al Señor pecado, siendo dirigidos por la autodestrucción que hay en este mundo, en nuestra propia maldad, en las tinieblas de maldad. ¿Acaso no se puede ver aquí completamente que sin la capacidad que nosotros no tenemos delante de Dios, si Dios no es el que interrumpe, si Dios no es el que envía a su Hijo aquí a esta tierra y traspasa los cielos para venir a este mundo, para entonces levantarnos cuando nosotros ni siquiera podíamos hacerlo? ¿Acaso esto no es la interrupción más grande de la vida de este hombre y de cada uno de nosotros? Pero Dios, quien es rico en misericordia, quien nos amó desde antes de la fundación del mundo, vino a rescatar a un sujeto solamente por su misericordia. Ni siquiera hubo un ruego de parte de este hombre. Ni siquiera hubo un atento de decirle, sálvame Dios. Oh, cuán profundo es el amor de Cristo, hermanos. Quien vino a arrebatar de la boca del oso y del león a su propia oveja. Él es el gran pastor, así como David que se levantó contra el oso y el león y quitó de la boca de esos animales salvajes y le arrebató esa oveja que se había llevado. Y luego cuando se levantaba ese animal, David iba contra ellos y los mataba. Aquí vemos ese cumplimiento de nuestro Señor Jesucristo levantándose como gran gigante para destruir las fortalezas del enemigo. Ahora se provocó un alboroto en la ciudad. Note esto, hermano. Hay un escándalo donde estaban los cerdos y vienen a ver dónde está Cristo, donde están las barcas estacionadas. Saben que allí se originó el problema. ¿Cuál fue el problema? 2,000 cerdos se echaron a la mar, se perdieron. Pero allá, cerca de la orilla, hay unas barcas, no sabemos cuántas, hay unas barcas allí y allí está el que está originando todo este problema. Se ha provocado un alboroto en la ciudad donde estaban los cerdos y vienen a ver a donde está Cristo, donde están sus barcas y donde están los seguidores y donde está este hombre que lo conocen, que ahora está en su juicio cabal. Versículo 15, estaba sentado, vestido y en su juicio cabal y tuvieron miedo. ¿Qué está pasando aquí? Un testimonio vivo del poder de Cristo observado y explicado por testigos. Versículo 17, ocurre otro ruego.
rogarle que se fuera de sus contornos. Vinieron a rogarle que se fuera de sus contornos. Este es el segundo ruego. ¿Cuál es el problema? La ciudad está escandalizada. Algo pasó allá y venimos y le están pidiendo a Jesús y a sus seguidores que se vayan de ahí. Es muy buena idea. Váyanse de ahí. Este es el segundo ruego y en este capítulo y Jesús les concede ese ruego. Él se va a ir. La mega tormenta trajo un desorden. El demonio tenía un desorden en la vida de este hombre. Pero Jesús demostró su autoridad. La tempestad cayó y los demonios salieron. Y fueron a provocar que algunos de la ciudad vinieran a este lugar a conocer al hombre que había sido transformado y el autor de ese acontecimiento, a nuestro Señor Jesús. Vinieron a escuchar el evangelio, hermanos. Versículo 18. Ocurre otro ruego ahora de parte del que había sido liberado. ¿Qué le ruega? Le ruega que le permita ir con él. Este ruego el Señor no se lo otorga. Cuando los demonios le pidieron ir a los cerdos, Jesús dijo, bien. Cuando los de la ciudad y de los campos vinieron y le dijeron, vete de aquí, dijo, bien. Y ahora este hombre transformado por Jesús, liberado, le pide, yo quiero ir con ustedes. Le dice, no. Pero, ve al versículo 19, la orden que le da nuestro Señor Jesús. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y asimismo obedeció y siendo uno de los primeros misioneros enviados por el mismo Señor hacia la tierra de los gentiles. Esto es algo impresionante. El testimonio vivo de esta persona ha sido tocado, ha sido transformado y obedeció el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes han estado conmigo estudiando el libro de Marcos. Generalmente cuando Jesús hace un milagro de esta capacidad, ¿qué es lo primero que le dice? No digas nada, no digas nada. Y ahora le dice a este hombre, ve y cuenta las formas grandes que Dios ha tenido de misericordia, la obra que Dios ha hecho en tu vida. ¿Acaso no es lo mismo que hace el Señor con nosotros? Que nos salva, que viene a sacarnos de nuestra pudrición, de nuestra forma de estar en pecado y nos levanta para luego y con nosotros tener un querer, un nuevo afecto hacia Él, hacia su palabra, hacia su casa. Pero todavía nos dice, no es hora. No quiero que te vengas conmigo todavía. Ve a los tuyos. Ve y cuéntale las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Las misericordias de Dios que ha tenido contigo. El Señor te envía, hermano y hermana, y nos envía a cada uno de nosotros a contar estas cosas, a ser obedientes a lo que Él nos ha dicho, de ir a todo el mundo y testificar, a ser discípulos a todas las naciones, llevando que ellos, procurando que cada uno lleve a cabo las ordenanzas del Señor. Muy bien, muy precioso nuestro Señor. Veamos el segundo punto, es el impredecible afecto, y eso lo vamos a ver en los versículos que siguen. El versículo 21 en adelante dice así, pasando otra vez, en el capítulo 5, versículo 21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá.
Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Versículo 31. Sus discípulos le dijeron: ve que la multitud te aprietas y dice: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando y les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Palabra de Dios. Aquí ahora vemos que Jesús sale hacia otro lado del mar y se acerca una nueva multitud hacia él. Y esta multitud, hay uno que es el principal de la sinagoga. Este se llama Jairo. Este es un judío religioso, pero sabe de Jesús. Probablemente conoció a Jesús cuando Jesús entra a las sinagogas, y probablemente había visto un milagro de nuestro Señor Jesús. Este judío religioso en esta ocasión se humilla delante del Señor, reconociendo que solo Él puede sanar a su hija de 12 años que está gravemente enferma. Versículo 23, note esto: y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Este ya es el cuarto ruego en este capítulo. Número 4. Al parecer Jesús se había preparado para predicar desde la barca. Esto es importante que veamos todos estos detalles. Por causa de la multitud, mas ahora se encuentra siendo apretado por la multitud. ¿Por qué? Porque se bajó de la barca para seguir a este hombre, quien le está pidiendo: ven a mi casa para que pongas tus manos y mi hija sane. De camino a la casa de Jairo, una mujer le sale, de quien solo sabemos que llevaba 12 años
con una enfermedad, la cual es un tipo de hemorragia interna en sus órganos reproductivos que no se paraba de sangrar. Había gastado todo en los médicos y no encontraron solución. No tenía ninguna forma de ser sana aparte de venir con Jesucristo. Este problema físico trae de por sí problemas fisiológicos, con la fatiga, por ejemplo, la fiebre y demás, porque su cuerpo mismo está tratando de combatir esa hemorragia. Después de todo, los intentos médicos, todo fracasó. Los médicos no la pudieron ayudar. No solo es un problema físico, note esto, hermano, hermana, pero es un problema social, es un problema moral. Ella se considera impura y los religiosos la consideran impura al punto que no puede entrar a la sinagoga y tampoco puede entrar al templo. Ella está aislada de la gente. Por eso viene por detrás a tocar a nuestro Señor Jesús, a tocar el manto de nuestro Señor Jesús, mientras Él está caminando. Pero gloria a Dios, porque ella tiene una fe muy particular. Si tan solo tocare el manto, Él me sanaría. Él tiene el poder para hacerlo y veo que lo hace con todos. Solo que quiero hacerlo sin que nadie se dé cuenta. Ella no quiere traer atención a sí misma. Versículos 30 al 31. ¿Quién me ha tocado? Es lo que está pasando ahí. Y los discípulos están como molestos. Señor, todos te aprietan, todos están encima de ti. ¿Cómo estás preguntando quién te ha tocado? En el versículo 29, esa mujer fue sana físicamente en el momento que tocó el manto del Señor. Fue sana inmediatamente. Pero en el versículo 34, ella fue sana emocional, moral, social y espiritualmente. Porque ella se postró delante del Señor confesando toda la verdad de lo que le había acontecido. Ella habló y derramó, me imagino que hasta lágrimas derramó por esa enfermedad que la había tenido impura delante de todos. Hermanos, este es el ruego número 5. Ella sin haber rogado, pero directamente no lo hizo, pero indirectamente sí. Ella fue con esa fe al Señor, si tan solo tocar el manto. Lo que no sabía, que el Señor la iba a sanar físicamente, pero también la iba a sanar emocionalmente, la iba a restaurar otra vez a la sociedad. Versículo 33, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. ¿Van notando el patrón de cada uno de aquellos que se postran delante del Señor? Están viendo una persona humana y están viendo a Dios a la vez. Están rindiendo delante de Dios. Ahora regresamos al ruego número 4, al ruego del principal de la sinagoga, de Jairo. ¿Qué pasó? Mientras, versículo 35, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? El ruego de Jairo estaba activo. El Señor no se había olvidado de que iba a la casa de Jairo. Se estaba moviendo hacia la casa de Jairo. Pero ¿qué pasó? Se detuvo, sanó a esta mujer, convocó a esta mujer a restaurar a esta mujer
Y ahora llega la noticia que ya es muy tarde. Tu hija Jairo, tu hija, ya no se puede hacer más nada. Murió. Pero qué bueno es el Señor, hermanos, que inmediatamente usted lo ve en el versículo 36. No temas. Cree solamente. Nuestro Señor Jesucristo se dirigió a Jairo inmediatamente. Que no desvanece tu fe. Yo sé lo que estoy haciendo. Voy a ir a tu casa, Jairo. Marcos quiere que nosotros veamos la autoridad de Cristo aún sobre las multitudes. Y en el versículo 37 no les permitió que entrasen a la casa hacia donde iba, a la casa de Jairo. Solamente a Pedro, a Jacobo y a Juan. Solamente a ellos les pidió. Aún que veamos la autoridad de Cristo sobre la multitud. Jesucristo no tiene solamente a los 12 detrás de él. Él tiene probablemente miles de personas detrás de él. Y hace un stop, hace un alto y dice, solamente 3 van a venir conmigo. Versículo 40, y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. El Señor llevó a los papás de la niña, llevó a sus testigos para despertar a la niña de su muerte. Note la ternura de nuestro Señor. La niña va a despertar y va a ver a mamá y a papá, quienes son las personas más queridas por ella. Va a ver al tierno Jesús junto a ellos y va a ver a los discípulos que van a estar espantados en contra de una pared. Van a estar callados. Y el alboroto que había en esa casa, ¿dónde está? Está afuera porque el Señor botó a todos. Los sacó de ese lugar para que cuando esa niña despertara, hubiera paz en ese cuarto. Hubiera armonía. Esta es la ternura humana de nuestro Señor expresada por excelencia. Les pide que le den de comer. Denle de comer. Otra historia que termina en gran espanto. La gente estaba espantada. Sabemos que acaba de decirle a los vientos y a las olas, deténganse aquí. Sabemos que vino específicamente a liberar a un hombre que estaba completamente endemoniado. Sabemos que acaba de hacer milagros fuertes, grandísimos, que acaba de sanar a una mujer que ni siquiera le pidió que lo sanara. Pero acaba de entrar al cuarto de una niña que ya estaba muerta, que ya le habían tratado de pedir al señor Jairo que dejara ese asunto. Desanímate de ese asunto completamente. No vale la pena. No vale la pena. Todos quedaron en espanto. Y ese es el tema recurrente de Marcos. Que nosotros veamos que la gente quedó atemorizada porque el que estaba allí efectuando, llevando todos esos milagros con esos objetivos, era el Señor de gloria. Era el Cristo, el ungido de Dios que llevaba su misión aquí en la tierra para que con su autoridad, con su palabra autoritativa llevara todas las cosas. Hermanos, no vivamos espantados por las cosas de este mundo, los desastres naturales de este mundo, las fuerzas demoníacas de este mundo, ni la cultura secular, que nada de eso nos
lleve a estar espantado, ni siquiera el mundo, el espíritu del anticristo que está en estos momentos, sino que vivamos espantados porque hace 2000 años nuestro Dios envió a su Hijo, gran Hijo del Altísimo aquí a esta tierra para rescatar a hombres y mujeres pecadoras completamente cautivos por el mal. Vivamos espantados, usando las palabras del compositor Stuart Town, quien escribió: cuán profundo es el amor de Dios, tan vasto e infinito, que dio a su Hijo amado por amor a los perdidos. Qué gran dolor causó a mi Dios ver padecer a Cristo, herido en una cruz, murió por quienes han creído. Vivamos espantados porque hace 504 años Dios en su soberanía decidió despertar a hombres y mujeres hacia un descubrimiento de la autoridad bíblica. Hombres y mujeres que dejaron su vana religión católica y dejaron su vana manera de vivir y comenzaron a estudiar las escrituras con una pasión y un avivamiento para traer grandes reformas sobre la tierra. Hoy en día tenemos grandes recursos por estas personas, porque Dios los usó grandemente para traer a nuestras vidas, enriquecer nuestras vidas con la relación de nuestro Señor. Gloria a Dios por su soberana autoridad. Gloria a Dios porque hace todas las cosas y nos ha despertado a cada uno de nosotros de nuestra vana manera de vivir. Gloria a Dios porque no simplemente tuvo memoria de nosotros, sino que envió a su Hijo a visitarnos y sacarnos de esta esclavitud del pecado. Gloria al Cristo Rey, el impredecible. Rindamos nuestras vidas hacia Él. Vivamos para Él, que sea el Evangelio la extensión de nuestra vida, que una vez que conozcamos el Evangelio sea lo último que conozcamos en esta vida, porque es lo más grande y lo más alto, sublime que podemos estudiar, que podemos contemplar. Dios, te damos a ti la gloria y la honra, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por tus ricas bondades. Jesús, estudiamos tu palabra y encontramos tu forma majestuosa de hacer las cosas. Vemos tu divinidad y vemos tu humanidad. Y en ambas formas, en tu naturaleza que te manifiestas, haces grandes cosas. Ayúdanos a reconocerte y como estos hombres y estas mujeres, cada uno de ellos que se postraron delante de ti, así sean nuestras vidas de este día en adelante, postrados delante de ti, reconociendo nuestra necesidad de ti, que podamos rendirnos ante ti. Gracias por esta hora en Cristo Jesús. A ti te damos la gloria y la honra. Amén, amén.